Vamos con nuestra parte de cada lunes dedicada al tema de salud, al tema de la fisioterapia y a este espacio que sabemos que hay mucha gente que también le presta bastante atención. El espacio patrocinado por Fisial, el Centro de Fisioterapia Avanzada, que cuenta con un equipo de profesionales de dilatada experiencia en fisioterapia, readaptación de lesiones, nutrición, podología y psicología. En Clínica Fisial son especialistas en la valoración y tratamiento de lesiones, contando para ello con un equipo que valora al paciente desde distintas especialidades sanitarias. Se parte de una valoración profunda y exhaustiva, permitiendo ofrecer el tratamiento más específico, eficiente y personalizado posible. Alejandro Cuevas, nuestro fisio de cabecera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, tenía aquí un término apuntado hoy del que nos vas a hablar hoy, que es tenosinovitis. Término curioso cuanto menos, ¿verdad? Sí. Pues mira, si quieres te comento por encima, a ver, ¿qué es esto y ya después tú me haces alguna preguntilla. ¿Qué es esto de la tenosinovitis? La tenosinovitis es una lesión que afecta al tendón, pero de una forma peculiar. Digamos que hay distintos tipos de tendones y como muchas veces se pueden clasificar de distintas formas, pero en este caso vamos a distinguir aquellos tendones que tienen una doble vaina, que se dice. Es decir, hay una pequeña capa que envuelve al tendón. Uh-huh. En condiciones normales, cuando no hay una lesión, esta capa es invisible, incluso a nivel ecográfico no se aprecia. Es una capa tan fina que está tan pegada al tendón que no se va a apreciar ecográficamente. ¿Qué ocurre? Imagínate un dedo y un guante, o una mano y un guante. Sí. Esa sería la capa que rodea al dedo, al tendón en este caso. Pues cuando se produce una tenosinovitis, el espacio virtual que existe entre el guante y el dedo se llena de líquido. Ajá. Es decir, el espacio que hay entre el tendón y el tejido que lo rodea, esa pequeña capa, se llena de líquido. Y eso es lo que se conoce como tenosinovitis. Muchas veces podemos tener un tendón completamente sano, pero que simplemente esa capa que lo rodea se llene de líquido, y otras veces puede también existir a la vez una afectación de las fibras tendinosas. Y como bien sabes, esto no es así en todos los tendones. Por ejemplo, el tendón de Aquiles no tiene este tipo de capas, el tendón del cuádriceps no tiene este tipo de capas, pero generalmente, por así decirlo, sobre todo se va a producir en los tendones que llegan al pie, tanto en la cara interna como en la cara externa, y igual en las manos, ¿de acuerdo? Ajá. O sea, después, por último, el bíceps, que también es un músculo importante quizás, en su parte más proximal, en el hombro, también tenemos este tipo de tendones de doble vaina. Y la pregunta es, ¿este tipo de lesión que se produce por un traumatismo, mal movimiento, normalmente cuáles son las causas, ¿no? más normales, ¿no? Pues efectivamente, buena pregunta. Te comento, suele ser común, por ejemplo, en los tendones peroneos, que se llaman, es decir, los tendones de la cara lateral, la cara externa del tobillo, es común este tipo de lesión cuando hay un esguince, que por ejemplo es un punto que quería traer hoy porque creo que es interesante. Que este es más común en el fútbol, lógicamente. Efectivamente, y ahí van las cosas, y se sabe que cuando ocurre este tipo de lesión el pronóstico es algo peor. Me explico. Normalmente cuando nos torcemos el tobillo, el diagnóstico general, si no se complican mucho los servicios médicos o cualquier otro especialista, suele ser esguince de tobillo. El esguince, como hemos dicho en otros programas, es una lesión del ligamento. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando tú valoras ese tobillo, valoras y encuentras que no solamente hay un esguince del ligamento, sino que la torcedura también ha producido una lesión en los tendones peroneos laterales y por tanto suelen ser frecuentes esas tenosinovitis, incluso a veces roturas incluso de tendones, cuando son casos muy muy extremos. Y la cosa es esa, que no se trata igual cuando tienes un problema solo en un ligamento, por ejemplo, o también cuando tienes una afectación del tendón de este tipo, que generalmente lo que suelen producir es un problema por la fricción, por un mal deslizamiento que irrita y va produciéndose de líquido. Hay veces que es traumático, hay veces que, por ejemplo, una persona que cuando corra no tenga una buena estabilidad en el tobillo y produzca cierto tipo de irritaciones laterales, puede producir ese pequeño cúmulo de líquido que a veces es asintomático y a veces no. Fundamental aquí también la aplicación de la fisioterapia, rápida la intervención cuando se producen este tipo de lesiones. Pues está descrito como buen resultado, fíjate, la infiltración de corticoides justo en el espacio del líquido, pero sí es importante que se haga ecoguiado, que se haga con un control ecográfico, porque es importante no infiltrar el propio tendón cuando no está lesionado.
que incluso podría ser contraproducente. Es decir, afinar mucho y trabajar solamente esa capa de la membrana, entrando en ella donde sí tenemos líquido, ¿de acuerdo? A nivel de fisioterapia, sobre todo tenemos que trabajar el mecanismo causal, me refiero. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con una tenosinovitis de los peroneos debido a que cuando corre el pie trabaja mucho hacia la parte externa, no tiene la suficiente estabilidad y irrita esa zona lateral, pues tendremos que trabajar, por un lado, la técnica de la carrera, por otro lado, la fuerza de esa musculatura que controla el pie, digamos, el trabajo de propiocepción, de control de la estabilidad en la zona, y la verdad es que es un tipo de trabajo bastante agradecido, que la mayoría de los deportistas, sobre todo los runners, agradecen muchísimo cuando se trabaja y que da muy buen resultado, y de forma rápida además. Pues muy bien, querido Alejandro, muchas gracias como siempre, como cada lunes por ilustrarnos en este espacio. Volvemos a hablar la próxima semana. Gracias a ustedes, un abrazo.